obra, pero podemos resumir señalando algunos elementos de interés, ¿no? El profesor Dietz se crió en el norte de Alemania y en el sur de Chile. Realizó estudios de antropología, filosofía y filología hispánica en las universidades de Gotinga y Hamburgo, en Alemania, y es doctor en antropología por la Universidad de Hamburgo. Ha impartido clases en varias universidades mexicanas, latinoamericanas y europeas, y actualmente trabaja como investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Academia Mexicana de Ciencias, y además es miembro fundador de la Red de Formación en Educación e Interculturalidad en América Latina, ¿no? La Red FEIAL. Ha realizado innumerables investigaciones colaborativas con organizaciones de pueblos originarios, con comunidades migrantes y con movimientos sociales en diferentes ámbitos de la educación plurilingüe, intercultural y últimamente de la educación superior intercultural. Actualmente codirige el proyecto Sendas y Trayectorias Indígenas en la Educación Superior Mexicana, realizado por la Universidad de Bath del Reino Unido, la UNAM y la Universidad Veracruzana. Los últimos libros publicados, todos de acceso abierto y descarga gratuita, demuestran el interés por las temáticas que a nosotros nos convocan a conversar el día de hoy. Enumero unos cuantos nada más. La interculturalidad en espacios universitarios multiculturales. Voces estudiantiles de Michoacán, Puebla y Veracruz, México, del 2017. Hacia una nación puerpecha, génesis de un movimiento indígena en Michoacán, también del 2017. La traducción lingüística y cultural en los procesos educativos, hacia un vocabulario interdisciplinar, también del año 2019. Investigaciones en movimiento, etnografías colaborativas, feministas y decoloniales, del año 2020. La gestión intercultural en la práctica, la Universidad Veracruzana Intercultural a través de sus egresadas y sus egresados, del año 2020 también. Y multiculturalismo, interculturalidad y educación, que es actualmente en prensa y que también fue editado o será editado en México, ¿no? Profesor Gunther, para nosotros pues, nuevamente un honor y un placer poder contar con usted en estas jornadas que estamos desarrollando en zona de frontera y poder tensionar algunas de las temáticas que inundan nuestro interés. Muchas gracias, profesor. Todo suyo el auditorio. Muchas gracias, Raúl. Agradezco mucho a ti, Raúl, por la moderación, a Roxana, a Ricardo, a Carolina, por la invitación y mis felicidades en primer lugar por este ciclo de seminarios. Me parece muy pertinente, muy actual, muy relevante lo que se está discutiendo en las diferentes sesiones de este seminario. Y es algo que trasciende, como se mencionaba, trasciende el contexto fronterizo del norte de Chile y del sur de Perú, porque es algo que también ocurre entre la frontera México-Guatemalteca, entre la frontera entre Estados Unidos y México, ni decir, y también, obviamente, en otras partes del continente latinoamericano, pero también en otros continentes como en Europa, ¿no? Quisiera comenzar con una especie de paradoja que me ha ocurrido. Em, yo había trabajado antes en América Latina sobre cuestiones de etnicidad y movimientos indígenas y luego me tocó trabajar durante 10 años con comunidades migrantes en Andalucía, en el sur de España. Trabajaba en la Universidad de Granada y los modelos educativos que se discutían siempre partían del hecho, en aquella época, estoy hablando de finales del siglo pasado, años 90, siempre se hablaba de que es necesaria una educación intercultural específica por tratarse de comunidades migrantes. Y entonces venía una retahíla de modelos educativos específicos pensados y enfocados en las comunidades migrantes, dejando fuera la población autóctona española y andaluza. Luego llego a México de vuelta después de esa estancia en el año 2005 y veo que aquí en México y en América Latina se estaban discutiendo los mismos modelos
exactamente los mismos modelos, asimilación, segregación, antirracismo, etcétera, etcétera, pero con la argumentación de que en América Latina es que es para los pueblos originarios, porque son autóctonos, necesitan otra educación. Y yo decía que raro, porque esa otra educación en Europa la necesitan no los autóctonos, sino al contrario, los alóctonos. Las sociedades nativas estaban diciendo a los recién llegados que necesitaban otra educación, ¿no? Y entonces de ahí viene mi interés de comparar esos niveles transnacionales, subnacionales, qué respuestas tienen los sistemas educativos nacionales con estos procesos que por una parte implican un desafío desde abajo, podríamos decir, desde los niveles más locales y regionales, pueblos mapuche, aymara, etcétera, en el contexto chileno, y los desafíos más supra o transnacionales que tienen que ver con la movilidad humana y tienen que ver con el trascender determinadas fronteras, el que surja una, un tipo de población transmigrante que requiere obviamente de respuestas educativas diferenciadas, ¿no? Entonces, lo que preparé para esta tarde, y voy a permitirme compartir pantalla si les parece, lo que preparé para esta tarde es como punto de partida, no sé si ya se ve el PowerPoint. Ujú. Sí, Perfecto. Entonces, lo que quiero hacer es, en primer lugar, resumir, ustedes ya lo conocen, ya lo saben, pero es solo como resumen algunas de las lecciones básicas de los estudios migratorios comparativos a nivel internacional y después algunas lecciones en relación a los llamados estudios interculturales para de ahí pasar a las posibles respuestas pedagógicas educativas, ¿no? Entonces, en primer lugar, em, tenemos que destacar frente a los procesos que intentan estigmatizar, patologizar y legalizar las migraciones, tenemos que destacar sobre todo desde una mirada antropológica más amplia que los procesos migratorios son universales, son completamente normales, son consustanciales de la especie humana. Y lo que habría que explicar como históricamente específico no es lo móvil, no es lo migrante, sino al contrario, lo sedentario. Perdonen mi formación antropológica, pero este cortísimo periodo sedentario desde la revolución neolítica hasta ahora es una excepción en la historia de la humanidad. Nos encanta hablar de nuestras raíces, pero si vemos nuestro cuerpo hacia abajo no tenemos raíces, tenemos patas para alargarnos cuando está mal una situación, ¿no? Entonces, Homo sapiens es Homo migrans, o no es. Si no hubiéramos tenido la posibilidad de migrar ante catástrofes, ya no existiríamos como especie, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que constatar. Obviamente, la movilidad en el pasado y en el presente no es la misma. Hemos visto un incremento de las movilidades humanas y cambios en estas movilidades humanas, mientras que en torno a la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial hubo una forma planificada, tanto el programa Bracero en Estados Unidos como los programas de los trabajadores huéspedes, entre comillas, en la Europa de la posguerra, eran programas fuertemente estructurados, institucionalizados de migración, mientras que ahora vemos un proceso de precarización, ilegalización, flexibilización de los procesos migratorios. Em, Siguiendo con este breve resumen, solo recordar que hay una gran diversidad de factores que desencadenan procesos migratorios. Y esta gran diversidad hace cada vez más difícil, aunque entendemos las razones jurídicas, pero hace cada vez más difícil distinguir tajantemente entre una persona migrante y una persona refugiada, porque hay distintos factores que te expulsan, que pueden ser factores políticos reconocidos, pero también pueden ser factores climáticos, ambientales o económicos no reconocidos para el estatus de refugiado o refugiada. Lo mismo, la tajante distinción que tanto nos gustaba en el origen en el siglo XIX y siglo XX, de hablar de emigrantes y inmigrantes. Desde la perspectiva del país de origen, eres un emigrante, desde la perspectiva del país de destino, eres un inmigrante. Y esto se ha estado enredando muchísimo más. Hoy tenemos procesos que denominamos transmigratorios, donde no queda claro si hay un retorno
cuándo hay un retorno, si el retorno es de una generación o es el retorno de la próxima generación, con lo cual no sería retorno en el sentido estricto de la palabra. Entonces, esas distinciones supuestamente tajantes se comienzan a relativizar. Em, lo que más me ha preocupado en mis propias investigaciones son las consecuencias de la percepción de las migraciones y de la movilidad humana. Y las consecuencias se miden, se perciben en discriminaciones jurídicas, en racismo institucional, en ideologías nacionalistas y de supremacía que comienzan a limitar, a patologizar procesos migratorios desde la propia sociedad de acogida. Y obviamente también constatamos discriminaciones y desarraigos en la sociedad de origen, discriminaciones contra aquellos que se fueron y que no son las y los migrantes exitosos, modélicos que se pensaba, sino que por su expulsión, por su retroceso, por su retorno, luego son discriminados. Lo estamos viviendo hoy en día en México con la juventud mexicana expulsada por los programas de Trump y demás, que regresan a México sin saber hablar español, porque ya nacieron en Estados Unidos y hablan inglés, pero son, en cuanto a sus papeles, son mexicanos y enfrentan nuevas discriminaciones aquí, en su supuesta sociedad de origen, ¿no? Y otro de los aspectos más problemáticos, al que regresaré en la segunda parte de mi exposición, tiene que ver con la acogida institucional educativa. Niñas, niños y jóvenes que llegan no solo a una sociedad, sino a un sistema institucional escolar que no está preparado para la movilidad humana, sino que parte de un hábito monolingüe, de un hábito que a menudo son fronteras geográficas o militares que luego se convierten en fronteras étnico-nacionales. Entonces, el proceso de fronterización histórica, que no tiene más de 200 años, genera sensación de identidad nacional. Y por eso, como dice Brubaker, hay un nacionalismo nacionalizante, porque como las identidades nacionales no son estables, tienes que ir apelando continuamente a esa nacionalidad para que la población llamada nacional autóctona se convenza de que realmente existe ese tipo de comunidad nacional que incluye hacia adentro y excluye hacia afuera. Entonces, no es solo la invención del pasaporte, la invención de la ciudadanía nacional, sino que es también la invención del alien, la invención de la persona extranjera, de la persona a la que se niega derechos que los connacionales tienen por nacimiento, tratándose de nacionalidad étnica, o por nacionalización, tratándose de nacionalidad cívica, como en algunos casos en el contexto europeo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que si hablamos de migraciones y fronteras, estamos hablando por default de los nacionalismos de Estado que tienen un origen específico y, en mi esperanza, tienen una fecha de caducidad también específica y ojalá más temprano que tarde. Entonces, para quienes estudiamos las migraciones, es muy importante concebir las fronteras como constructos nada naturales, nada geográficos, sino que son discrecionales, pero las fronteras generan identidades distintas. Pensar Chile desde Santiago no es lo mismo que pensar Chile desde la frontera con Perú. Pensar México desde la Ciudad de México no es lo mismo que pensar México desde Tijuana. Entonces, como varios estudiosos constatan, las fronteras a menudo se convierten en terceros espacios, en espacios transnacionales que sí dividen, pero que también unen, que generan identidades o generan prácticas compartidas por el propio espacio fronterizo. Lo transfronterizo genera identidades compartidas. Lo he podido constatar en la frontera
entre Ceuta, Marruecos, en la frontera entre Melilla, Marruecos, Algeciras, Marruecos. Ahí hay toda una tradición que no solo se refiere al contrabando, sino en general a los procesos transfronterizos y las poblaciones de estas regiones transfronterizas acaban generando una identidad propia, que es eso que Homi Bhabha llamaba el tercer espacio. Pero por otra parte, las fronteras generan desigualdades y jerarquizaciones de pasaportes, jerarquizaciones de ciudadanía, jerarquizaciones de identidades, como lo retrata este famoso cartel en la frontera entre San Isidro y San Diego en el sur de California, que ustedes seguramente habrán visto, donde aquí parece que hay un problema de traducción entre el inglés y el español, porque caution no significa prohibido, porque se está hablando a dos grupos diferenciados y jerarquizados a la vez. Por la misma imagen y la palabra caution se está implicando que la persona angloparlante no solo entiende inglés, sino que además está sentada en un coche, en una autopista, y tiene el peligro, el riesgo de atropellar a gente indocumentada y que además no sabe que en el highway de Estados Unidos no puedes cruzarlo andando. Y por otra parte, se está dando un mensaje a la población hispanoparlante que se supone que no tiene coche, mentira, no, esa realidad no existe ahí, y que se le habla como por default una persona indocumentada, no consciente de las reglas en Estados Unidos, y por eso se supone que los mexicanos que cruzan la frontera están violando una determinada ley y además están violando la seguridad de tránsito en el sur de California, ¿no? Entonces, este tipo de carteles muestra jerarquización identitaria y además un racismo institucional. Tú puedes ser racista y puedes ser bilingüe a la vez, como demuestra este cartel, ¿no? Entonces, por razones de tiempo, no voy a entrar en la discusión de los distintos paradigmas de los estudios migratorios, sino que solo voy a nombrar aquellos que predominaron en el pasado, pero que desde mi punto de vista ya no pueden explicar la diversidad transmigrante contemporánea y que tiene que ser sustituidos por otros paradigmas. El enfoque neoclásico, como ustedes saben, de origen de la economía, hace mucho énfasis en el individuo que migra y en los factores de expulsión y atracción, como si fuera una cuestión mecánica. Mayor nivel de vida en el norte de Chile que en el sur de Perú, automáticamente genera una migración, en este caso desde Perú a Chile. El paradigma alternativo, desde mi percepción, también está agotado. La teoría marxista de los mercados laborales mundiales pretendía explicar a partir de desigualdades estructurales los flujos migratorios e incluso predecir flujos migratorios. Sin embargo, hay migraciones contemporáneas que nadie predijo y tiene que ver no tanto con la mirada micro del enfoque neoclásico y tampoco con la mirada macro del enfoque estructural, sino que tiene que ver con lo que nos gusta denominar un enfoque reticular, un enfoque de redes que parten no del individuo y no de la clase social a nivel macro, sino de redes de actores que conjuntamente comienzan proyectos migratorios con información desigual, nunca completa, pero en la cual se da lo que se ha denominado en los estudios migratorios causas cumulativas. Sí hay una causa que tiene que ver con desigualdades en niveles de ingreso, pero eso no explica migraciones, porque si eso fuera la causa, las regiones más pobres del mundo tendrían que estar migrando a las regiones más ricas del mundo, y no es así. En las regiones más marginadas del mundo, la migración es local, porque no hay recursos ni siquiera para salir del país, a veces ni siquiera salir de la provincia. Entonces, en esos casos hay migraciones a la cabecera municipal, de un contexto rural a un contexto urbano. Entonces, por eso necesitamos una mirada más cualitativa, más micro, que entiende las transmigraciones contemporáneas como algo que expresa una transnacionalización paulatina, pero
no desde el punto de vista del capital global, sino desde el punto de vista hormiguita de constelaciones de parentesco y paisanaje que juntas, encausan a partir de redes, conoces a alguien acá, conoces a alguien allá, etcétera, eh, generan migraciones más allá de la frontera nacional. Entonces, sobre todo, el aumento de la conectividad, del flujo de información, incrementa la posibilidad de mantenerte en contacto con. Entonces, por eso la región de origen y la región de destino no están aisladas una de otra. Por eso no se trata de procesos de emigración o de inmigración, sino que hay una coincidencia en esto que han llamado la globalización desde abajo, una coexistencia entre memorias múltiples, saberes diversos en torno a lo que te espera allá, las posibilidades de regresar para acá, etcétera. Por eso lo llamo aquí una coexistencia de mitos de origen y mitos de retorno de distintos actores. Ahora pasemos al ámbito educativo. ¿Qué consecuencias tiene este nuevo carácter de las migraciones transnacionales, de ida y vuelta, de no solo asimilación versus segregación, sino de identificaciones múltiples? ¿Qué tiene que ver con la escuela y la universidad, o sea, las instituciones educativas? Entonces, al inicio hay que constatar la gran diversidad de diversidades que no solo caracteriza las sociedades hoy en día, sino también los procesos migratorios. Predominan identidades que son múltiples, que son cambiantes, que son fluidas, que son híbridas. Hay actores de distinta clase social que están migrando. Hay actores de distinto capital social, capital cultural. Hay actores que provienen de minorías religiosas, otros que provienen de mayorías. Hay procesos migratorios donde predomina el hombre, en otros predomina la mujer, y eso tiene consecuencias para el tipo de migración que estamos observando. Hay recursos lingüísticos y culturales sumamente ricos que recibe la sociedad anfitriona de migraciones, aunque a menudo no lo valora. Y un aspecto que desafía fuertemente la escuela y la universidad, y lo voy a retomar al final, es la cuestión de las capacidades de comunicación intercultural o como queramos llamarlo, en pedagogía se ha impuesto el término competencias interculturales que tiene que ver con cómo las y los profesionales de la educación perciben el proceso de diversificación del aula a partir de los procesos migratorios. Tenemos a menudo la tendencia de percibir una gran diversidad de migrantes en los países del norte global. Esto tiene una historia que proviene del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la necesidad de mano de obra después de la catástrofe demográfica de dos guerras mundiales, y así a veces hay un malentendido pensando que esa megadiversidad o superdiversidad, como lo llama el australiano Bertovich, es algo que se concentra en los grandes espacios metropolitanos del mundo, sobre todo del norte global. Pero esto no es así. Conocemos procesos que ocurren en ciudades medias, ocurren en regiones fronterizas y no solamente implican las grandes urbes, las grandes zonas metropolitanas. Tanto en el norte global como en el sur global percibimos un aumento no solo de procesos migratorios, sino también un aumento del porcentaje de niñas y niños en edad escolar y a quienes en automático aplica o debería aplicar, hay un debate sobre eso, la escolarización obligatoria independiente del estatus legal, del estatus migratorio de sus padres o madres. Entonces, en muchas sociedades, esta, este aumento de población escolar de origen migrante coincide con un decrecimiento de la tasa demográfica en la sociedad de acogida por factores que nada tienen que ver con la migración, sino con el, llamémoslo así, con el envejecimiento promedio de la sociedad que atrae migrantes.
Entonces, ahí hay un proceso que algunos, sobre todo críticos de las migraciones, temen que se convierta en un proceso de sustitución de poblaciones. Sobre todo en la Francia islamófoba hay todo un discurso del miedo de que las comunidades musulmanas aportan la niñez que la sociedad francesa ya no pare, ya no genera, y que entonces el futuro de la sociedad francesa va a ser un futuro musulmán, ¿no? Esos son proyecciones a futuro a menudo catastrofistas, pero lo que tienen de verdad es este proceso de coincidencia demográfica entre caída de tasa de natalidad en la sociedad de destino de las migraciones y una mayor tasa de natalidad entre las comunidades que inmigran. Sin embargo, se han hecho estudios longitudinales, sobre todo en las sociedades europeas, como tienen ya desde finales de la Segunda Guerra Mundial experiencia con estos procesos, y lo que en todos los casos se demuestra es que las comunidades migrantes se adaptan rápidamente, se integran, si se quiere utilizar el término, rápidamente y exitosamente a la sociedad de acogida, también en términos de fertilidad, también en términos de número de niñas, niños por pareja. Entonces, no es verdad que las comunidades migrantes para el futuro sean las que van a multiplicar niños, llenar escuelas y jardines infantiles, etcétera, sustituyendo a niños franceses o niños suizos o alemanes, sino que después de la primera generación, la segunda generación de migrantes ya reproduce las pautas de fertilidad, las pautas demográficas de la sociedad de acogida y no de la sociedad de origen. En el fondo, para mucha gente, y lo sabemos de muchas entrevistas, es parte del proceso de emancipación de la mujer, de liberación, y es parte del proceso, además, de escolarización de la mujer, una escolarización exitosa. Ustedes recordarán, ¿no?, que el factor para predecir em, el, el número de niños, niñas que va a tener una familia es en todas las sociedades del mundo la escolaridad de la mujer. Y eso decrementa y, digamos, disminuye dramáticamente cuando la mujer tiene acceso a la educación media y a la educación superior, porque pospone matrimonios, pospone partos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en todos estos casos, las migraciones contemporáneas juegan con nacionalidades binarias, lo mexicano frente a lo gringo, por ejemplo, cuestionan la existencia de una sola ciudadanía, de una sola nacionalidad y generan identidades híbridas, que como aquí dice el lema, no son simplemente identidades hispanas, gente que habla español en Estados Unidos, sino identidades chicanas, una nueva identidad, producto, digamos, de la fusión de sociedad mexicano-americana de origen y sociedad mexicana en procesos migratorios. Otras consecuencias para los sistemas educativos, constatamos que hay una gran diferencia entre primera generación y subsecuentes generaciones. Hoy en día, en muchos países como México y Chile, estamos todavía trabajando con la primera generación y eso genera malentendidos, porque la primera generación es una generación que por su precariedad, por el carácter reciente de emigrar, e incluso en muchos contextos, como aquí en México, es una generación, la primera generación, que no sabe si se va a quedar, no sabe si está en procesos de tránsito. Mucha gente haitiana, hondureña, salvadoreña en México cree que su destino final son los Estados Unidos. Y lo sabemos de otros contextos que eso no va a ocurrir. Cuando comencé a trabajar estos temas, inicios de los 90, finales de los 80 del siglo pasado en España, sobre todo en el sur de España, la sociedad de acogida, que no era acogida, decía, están de paso. ¿Quién va a querer vivir en Andalucía, pudiendo migrar a Francia? Están de paso. Los marroquíes no se van a quedar aquí. Y sin embargo se quedaron. Lo mismo está ocurriendo hoy en México.
Mis vecinas, vecinos, mis colegas creen, no, los hondureños, los salvadoreños, que van a querer quedarse en México. No, 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 se van a Estados Unidos. No va a pasar. Se van a quedar en México y la segunda y tercera generación va a estar presente en las escuelas. Y normalmente, conforme avanza el tiempo, hay una mayor conciencia de tus derechos, hay una mayor percepción de prejuicios y de discriminaciones, que la primera generación todavía no se puede ocupar de eso por la propia precariedad laboral, migratoria, jurídica, etcétera. Surgen nuevas identidades juveniles en la segunda y sobre todo en la tercera generación y surge una conciencia de la diferencia, porque por una parte hay procesos muy exitosos de integración escolar y por otra parte persiste el racismo y la discriminación. Y esta coexistencia genera la conciencia de que somos diferentes. Tenemos un capital intercultural, como se le ha denominado, producto de diferentes culturas, lenguas, nacionalidades que no tiene la sociedad de acogida. Entonces, ahí también hay procesos a veces de autosegregación y de generar comunidades más étnicas, digamos, al interior de la segunda y tercera generación. Estos procesos, como muestro aquí con esta chica eh, argelina francesa que nunca pisó Argelia y que, a diferencia de su mamá, ella sí lleva un hijab y sí lleva un velo. La mamá se lo quitó, la mamá de primera generación, asimilación total, total, quiero ser invisible, no quiero que me perciban como argelina. Y la segunda generación dice, mamá, pero te siguen tratando como mora. ¿No te das cuenta? Solo con decir tu apellido o con decir que te llamas Fátima, ya te van a discriminar. Entonces, como esa discriminación persiste, yo que soy segunda generación, reivindico mi derecho al hijab, mi derecho a la diferencia, pero además reivindico los derechos constitucionales que tenemos, en este caso, todas las francesas, todos los franceses, ¿no? Entonces, las respuestas institucionales de parte de la institución escolar a menudo son demasiado blandas y demasiado parciales. Hay algunos programas de acogida en las escuelas, de acompañamiento, de sensibilización. A veces hay apoyos para aprender la nueva lengua franca, aprendizaje de castellano para niños de habla creol, por ejemplo. Hay este tipo de reacciones, a veces incluso algunas políticas de cuotas de acciones afirmativas. En muy pocos casos hay realmente medidas institucionales de antidiscriminación. ¿Por qué? Porque al inicio la escuela se tiende a centrar en el niño, la niña recién llegada y descuida lo que tiene que trabajar con la demás comunidad escolar, como si esa comunidad escolar no estuviera afectada. Claro que está afectada, porque va a cambiar sustancialmente las relaciones al interior, ¿no? A veces se generan cursos particulares para niños migrantes de recuperación de lenguas y culturas de origen. Esto se inició en Bélgica y Francia desde los años 70 y se escucha muy bien que niñas y niños por las tardes, a veces incluso en sus embajadas o en sus consulados, reciben la lengua y cultura de origen, el árabe, el creol, etcétera, para que no pierdan su lengua y cultura de origen. Suena bien, pero en muchos casos cínicamente esto lo promueven sistemas escolares que quieren mantener la posibilidad de la expulsión, la posibilidad del retorno forzado. ¿Y cómo vas a obligar a retornar a un niño creol a Haití si ya ni habla creol? Entonces hay ahí algo también cínico en esta idea de la lengua y cultura de origen, porque lo que es llamativo es que esos cursos de lengua y cultura de origen no se ofrecen al conjunto de la comunidad escolar, que sería muy interesante aprender creol, acceso al francés, etcétera, a partir de la migración haitiana, sino que se estigmatiza y se focaliza en la niñez de reciente migración. Hay muy pocos programas que realmente toman en serio la diversificación curricular, el reconocer que comunidad escolar tenemos que atender e incluir otros saberes, saberes haceres de otro origen.
se podría aprovechar, en algunos, muy pocos casos lo hacen escuelas y universidades, aprovechar la presencia de niñez y juventud migrante para generar programas de internacionalización con instituciones de origen, programas de intercambio, ¿no? En muy pocos casos se hace. ¿Por qué? Porque los programas de internalización están fuertemente colonizados con una mirada al norte global. O sea, cualquier estancia de movilidad internacional en Estados Unidos o Canadá valdrá más que una en un país latinoamericano o caribeño, ¿no? Entonces, para ir resumiendo, los desafíos transnacionales y subnacionales de los que estoy hablando tienen que ver con la persistencia de una muy cuestionable y muy en crisis de una identidad nacional que ha sido construida desde el siglo XVIII en Europa, pero también desde el siglo XIX ya en América Latina, en la cual se supone que la comunidad nacional es internamente homogénea, algo que siempre ha sido falso. Esto es una eh, tabla de las naciones de finales del siglo XVIII, cuando comenzaba este proceso de que los franceses se pensaban en diferencia a los ingleses y los ingleses en diferencia a los alemanes. Esto que Benedict Anderson llamó el proceso de imaginación de naciones genera prejuicios mutuos, percepciones sesgadas entre unos y otros, solo con el objetivo de mantener una frontera territorial que es a la vez una frontera lingüística. Yo provengo de la región fronteriza entre Dinamarca y Alemania, y a lo largo del siglo XIX, mi pueblo, mi comunidad de origen rural, perteneció a distintas coronas y a distintas lenguas oficiales en función de esas guerras imperiales entre prusianos, alemanes, daneses, escandinavos, etcétera. Y eso significa que en la escuela seguimos arrastrando, recuerden que la escuela es producto del siglo XIX, en la escuela seguimos arrastrando, queramos o no, esa misión histórica de ciudadanizar, de homogeneizar hacia adentro y de tratar al otro como forastero, como denizen frente al citizen, como al que se le deniegan determinados derechos. Y eso desgraciadamente también lo hemos reproducido en nuestra América postcolonial. Este cuadro de castas es del finales del siglo XVIII. Entonces tenemos esta rara constelación en América Latina, que las repúblicas criollas paridas a inicios del XIX, nacen con la ideología francesa de la igualdad, del liberalismo, pero a la vez nacen con esta mirada de segmentos, de limpieza de sangre, de estructura de castas. Se habla de que todos somos iguales, pero internamente no lo somos. El historiador chileno Lipschutz ha llamado este fenómeno la pigmentocracia latinoamericana, que es precisamente en nuestros países en los que persiste la idea de que la blanquitud y la criollez son parte de un tipo de sangre muy distinto a otros. Y entonces se comienza a hablar de la pigmentación de la piel en relación con la clase social, en relación con la lengua que se habla, en relación con la actividad económica, incluso de las relaciones de género. Y esto nunca se ha descolonizado. Esto que eran estatus jurídicos diferenciados en la colonia, en la independencia jurídicamente desaparecen, pero el pensamiento de la sociedad sigue siendo pigmentocrático. Lo vemos cuando analizamos, por ejemplo, la publicidad en las televisiones latinoamericanas, donde hay una sensación como si en América Latina predominara el fenotipo finlandés o noruego. Entonces, es parte de la falta de descolonización y de arraigo, de aterrizaje en la propia situación postcolonial. Seguimos arrastrando lo que el sociólogo peruano llama la colonialidad, una colonialidad no solo en la historia, sino una colonialidad en el presente. Y esto es un gran desafío, no solo para el trato con los pueblos originarios,
y con las comunidades afrodescendientes, sino también constituye un gran desafío frente a políticas de acomodo, integración, inclusión, como queramos llamarlo, con migraciones contemporáneas. Y si estas migraciones contemporáneas reflejan alguno de estos grupos de casta, como en el caso de las comunidades haitianas que llegan a Chile, rápidamente se desencadena nuevamente la pigmentocracia. En el caso latinoamericano, en relación a los pueblos originarios, esto históricamente ha generado políticas que hoy en día llamamos de lingüicidio, de asesinato activo de lenguas mediante la escuela. Ustedes aquí ven incluso un programa, una cartilla bilingüe, que no está mal, ¿no? Porque utiliza la lengua indígena, este caso es el purépecha, pero como verán, el contenido de aquella época, años 50, 60 del siglo pasado, el contenido no es indígena, es urbano, es mestizo. Y entonces, junto con la lengua originaria, se transmite la cultura, en este caso mestiza mexicana, para desembocar en una estrategia monolingüe y de nacionalismo, en este caso de nacionalismo mexicano. Esto nuestros sistemas educativos lo siguen arrastrando. La escuela funcionó hacia adentro, podríamos decir, entre comillas, con el enemigo interior, la población étnicamente diversa, sobre todo los pueblos originarios y afrodescendientes. La escuela funcionó de manera etnocida y lingüicida hacia adentro del país, y ahora aplica este mismo tipo de lógicas casi por default y de forma irreflexiva hacia afuera, con ese nuevo, entre comillas, enemigo que viene a invadirnos de fuera. Entonces, por eso tienen tan poco éxito los programas de antidiscriminación, los programas de sensibilización, los programas en contra de la discriminación y a favor de la tolerancia que se vienen realizando en muchos países, no solo europeos y anglosajones, sino también latinoamericanos. Entonces, por eso requerimos de una mirada mucho más amplia que contextualiza la llegada de niñas y niños migrantes con pasaportes diversos a nuestras escuelas en el conjunto de la diversidad de diversidades. Y esto es lo que hacemos desde los estudios interculturales, que para mí son como la otra cara de los estudios migratorios. Requerimos esta doble mirada hacia las comunidades que migran y su especificidad, pero luego también al interior de nuestros sistemas educativos y cómo gestionamos diversidad. Me salto por cuestiones de tiempo algunos detalles y quiero insistir en que la escuela requiere de un proceso de descolonización que no es necesariamente idéntico a lo que ocurre con los pueblos originarios, no se limita a ello. La escuela requiere de un reconocimiento que toda persona que llega a la institución escolar es portadora de una diversidad interna y que tiene que ver, este esquema viene de Gilberto Jiménez, el sociólogo paraguayo, tiene que ver con esas redes de identidad que desarrollamos desde la primera infancia. No es verdad que un niño haitiano sea únicamente haitiano. No es verdad que una niña mapudungún hablante sea únicamente mapuche. Hay una constelación de identidades con las cuales podemos y debemos trabajar pedagógicamente. La diversidad de estas identidades no es un problema, sino que es un recurso pedagógico, es un recurso didáctico para trabajar con un aula que necesariamente va a ser diversa en el futuro, unas diversidades que todavía ni siquiera vislumbramos, porque no sabemos cómo serán los procesos migratorios del futuro. No sabemos qué catástrofes demográficas humanas nos esperan en el continente africano, en el continente asiático, en el latinoamericano, con lo cual no son predecibles las migraciones ni los procesos de transformación al interior de las escuelas. Y tenemos que tener en cuenta, desde un punto de vista de una educación intercultural crítica, que estas fuentes, estas diversidades que fungen en el sentido positivo como fuentes de identidad diversa, pueden a la vez convertirse en fuentes de exclusión y de opresión. Este esquema proviene del pensamiento feminista sobre la interseccionalidad. El hecho de que una identidad que tú tengas
está relacionada con otras fuentes de identidad. Yo soy mujer, yo soy rural, yo soy hablante de otra lengua, yo soy protestante o adventista y no católica, etcétera, etcétera. Y todo eso puede ser fuente de orgullo identitario, pero en las constelaciones actuales que caracterizan nuestras sociedades internamente tan desiguales, esa identidad se convierte en fuente de privilegios para unos y de opresiones para otros y otras. Y eso pedagógicamente tenemos que tenerlo en cuenta. No va sola la pigmentocracia, no va solo el racismo. El racismo a menudo tiene que ver con clasismo, a menudo tiene que ver con odio al pobre, rechazo al origen rural frente a la exaltación del mundo urbano, etcétera, etcétera. La heteronormatividad como una imposición frente a identidades sexuales diversas y distintas. Entonces, una estrategia pedagógica que quiere prepararse para la acogida no solo de jóvenes migrantes que llegan a la escuela, sino de cualquier tipo de joven que va a llegar a la escuela en condiciones de diversidad. Es una escuela, me salto de algunos detalles para ir concluyendo, es una escuela que requiere de una pedagogía que llamo aquí a la vez intercultural y plurilingüe. Necesitamos no programas focales para comunidades migrantes, acogida de niños que no hablen español, programas por allá, educación intercultural bilingüe mapuche o aymara o etcétera, sino que necesitamos cuestionar la persistencia de una institución escolar completamente caduca, porque es una institución escolar todavía arraigada en el siglo XIX, intentando resolver retos de la sociedad del siglo XXI. Y en el siglo XIX, el mantra, la preocupación principal era unidad nacional, cohesión social, homologación de capacidades, con esta idea de que la escuela es la fábrica de ciudadanía y de la escuela. A la escuela entran todos diversos y salen todos igualados y de ahí se van a la universidad o se van a la fábrica o se van al campo, etcétera. Eso siempre ha sido un ideal falaz. Nunca ha funcionado como tal, pero hoy en día ni siquiera es deseable. El que entren con diversas lenguas es algo rescatable. El que entren con diversas experiencias de vida, historias migratorias, memorias históricas, es materia prima para trabajar procesos de aprendizaje. Entonces, pensar que podemos regresar a un aula internamente homogénea es una falacia. No va a ocurrir. El aula nunca fue homogénea. No la hemos percibido. En la escuela tenemos la tendencia de imponer una imagen, un imaginario de niño escolar modelo. El niño varón, el niño de clase media, el niño católico, el niño, etcétera, etcétera. Y todo eso no es la realidad demográfica, sino que es un constructo ideológico. Entonces, no es suficiente con generar cursos de español para haitianos. No es suficiente con algunas cuotas de acceso o algún programa de tutoría que siempre ayudan, obviamente, sino lo que necesitamos es una transformación integral de la institución escolar, ponerla al día, hacer que la escuela llegue al siglo XXI, porque todavía no ha llegado. Recuerden cómo seguimos concibiendo la escuela. ¿Por qué los hemos planteado algunos en pandemia? ¿Por qué las escuelas tienen muros? ¿Por qué las aulas tienen muros? Históricamente muy fácil, porque los niños se escapaban. Entonces, tenemos una herencia carcelaria en nuestras escuelas. ¿Por qué aprendemos sentados y mirando a la cátedra hacia adelante? Históricamente se explica, porque la escuela es una copia de catequesis, es una copia de la iglesia. Y en la iglesia estamos sentados y rezando en una dirección. Y hoy en día seguimos aprendiendo toda una mañana la pobre niñez desde preescolar, desde parvulario hasta universidad, de forma sentada.
cuando nadie desde educación física o educación psicológica ha podido demostrar que se aprende mejor sentado que bailando. Entonces, son cosas que hemos estado reproduciendo por inercia histórica. Entonces, el que las comunidades migrantes y las comunidades autóctonas comiencen a cuestionar la pertinencia y la idoneidad de la escuela decimonónica, para nosotros, para nosotras, es una gran oportunidad histórica para ponernos al día, para cuestionar también las formas de trabajo, las didácticas, las metodologías. En muchas partes del mundo, por mucho constructivismo que hemos tenido, mucha innovación pedagógica, seguimos pensando que el docente es el todo, es enciclopedista, que nunca lo fuimos, nunca deberíamos haberlo sido. Somos expertos, expertas en la mediación de saberes. Sí, voy cerrando mi presentación. Eso significa, por ejemplo, en el ámbito lingüístico, pasar de una vez por todas de nuestro pasado monolingüe a reconocer que todas las sociedades hoy en día son plurilingües o multilingües o como queramos llamarlo. El monolingüismo es una excepción histórica que duró desde el siglo XVIII al siglo XX. Y solo duró en esa época porque el Estado-nación tenía el poder de imponer una sola lengua, una sola religión, una sola cultura, un solo territorio. Eso ya no lo va a volver a poder, menos mal, a imponer. Entonces, tenemos que concebir la diversidad de lenguas como característica intrínseca de la escuela del siglo XXI. No tiene sentido pensar que podemos aprender matemáticas solamente en castellano. No tiene sentido pensar que conocimiento del medio o ciencia de la naturaleza, como se llama en cada contexto, tenga que ser necesariamente enseñado, transmitido en castellano. La pertinencia cultural tiene que ver con la pertinencia del contexto. Y por eso adaptaremos el currículum a los contextos locales y a los contextos translocales, o sea, migratorios. Y esto está muy estudiado desde la psicolingüística. Hemos caído en la trampa de pensar que en una mente normal, entre comillas, que no existe, cabe una sola lengua. Y si caben dos, ya no tienen espacio. Esta noción mecanicista del siglo XIX de pensar el bilingüismo. Jim Cummins, un psicolingüista canadiense, entre otros, ha demostrado que la mente humana evolutivamente está preparada para aprender entre lenguas. No se aprende una lengua y después otra. Eso no existe, esa idea aditiva. El conocimiento se genera entre lenguas y toda mente humana es interlingüe. El que no se desarrolle esa capacidad es otra cosa, que tiene que ver con que a veces mamá y papá hablan una sola lengua y luego resulta que esa misma lengua también se habla en la escuela, que ya es un drama, digamos, para la mente, porque la mente puede aprovechar el carácter bi o tri o cuatrilingüe del contexto para desarrollarse. ¿Por qué? Porque solo aprendemos algo una vez en una lengua, pongamos en la lengua materna, que el término también se puede cuestionar si tiene que llamarse lengua materna, pero en la lengua dominante de la niña se aprende por primera vez a leer y escribir, se aprende por primera vez a sumar y restar. Pues esa niña automáticamente sabrá leer y escribir en otra lengua y sabrá sumar y restar en otra lengua. ¿Por qué? Porque hay debajo en la cognición humana hay una proficiencia subyacente común, como la llama Cummins, que tenemos que desarrollar. Y con muchos ejemplos y estudios empíricos, yo participé en uno en la Universidad de Hamburgo, hemos demostrado que si tú desarrollas esto de forma equilibrada, interlingüe, al interior de los primeros años del aula, esa niña, ese niño que aprendió las lenguas que tiene a mano en su contexto, que para un niño de Santiago de Chile puede ser el castellano y el creol, gracias a ese equilibrio y a esa capacidad de aprender entre dos lenguas, mañana va a aprender rapidísimamente inglés, alemán, etcétera, cualquier otra lengua.
es la discriminación y la jerarquización artificial de lenguas las que nos automutila en la capacidad de aprovechar la diversidad lingüística para el aprendizaje. Entonces, termino por eso con la idea, la noción, el concepto de las competencias comunicativas interculturales que son competencias a la vez interlingües. Necesitamos como docentes en las instituciones educativas, insisto, desde parvulario hasta universitario, necesitamos aprender a comunicarnos, a desempeñarnos, a interactuar en diferentes situaciones de diversidad, constelaciones de desigualdad, cuya constelación todavía hoy no conocemos. Pero eso no tiene que ver con sumar lenguas. Obviamente, en mi mente y con mi situación, no voy a ir aprendiendo una y otra lengua en función de la migración que llega a mi escuela, sino tiene que ver con la capacidad de ponerle un paréntesis a mi propio etnocentrismo de grupo, que todo el mundo lo tiene. La tendencia de creer que lo propio es lo normal y lo ajeno es lo anormal. Eso pedagógicamente le tengo que poner un paréntesis para abrirme a identificar cómo el otro, la otra que llega al aula, percibe esta situación. Cómo percibe el uso de determinadas lenguas, determinados saberes, creencias religiosas, etcétera, para detectar tempranamente posibles racializaciones, discriminaciones, etcétera, y poder actuar. En un proyecto que estamos concluyendo ahora con formación de formadores, de docentes para distintas escuelas aquí en México, hemos desarrollado, es un proyecto de la Unión Europea con distintas universidades latinoamericanas, hemos desarrollado una especie de toolkit para promover esas habilidades, esas competencias interculturales entre el profesorado para formar a docentes en el futuro. Tenemos la certeza de que el docente, la docente del siglo XXI va a ser muy diferente a lo que conocíamos como papel del maestro y de la maestra. En el futuro, quien se dedica a la docencia con esta heterogeneidad interna de los grupos, tiene que ser una persona que no se concibe únicamente como docente. No es suficiente porque la docente siempre pensaba que era transmisora de conocimientos, pero eso no tiene sentido porque los conocimientos no hay que transmitirlos unidireccionalmente, sino lo que nosotros necesitamos son profesionales de la traducción entre saberes, entre conocimientos, profesionales que median, que entretejen formas de saber, formas de ser y formas de estar de distintas culturas. Por eso, en el futuro requiero de una mirada fuertemente investigadora, indagadora, sin diagnosticar a mi propio grupo y a mi propia escuela y al entorno escolar, no puedo generar una docencia con sentido de pertinencia local. Y para eso necesito investigación y necesito vinculación. Y este es el perfil que me atrevo a llamar de gestora o de gestor intercultural de aprendizajes. Los saberes no están en la mente del docente y no están únicamente en el libro de texto. Los saberes hoy en día son oblicuos, están en todas partes, pero necesitamos, ante este caos de saberes, necesitamos profesionales que nos tomen de la mano a la niñez y juventud del futuro para ir acercándonos con una mirada crítica a distintos saberes y generar puentes entre. ¿Qué significa dignidad humana en un contexto haitiano? ¿Qué significa derechos humanos, respeto a la persona en un contexto mapuzungún hablante, etcétera? Y eso es el tipo de gestión de saberes que, desde mi punto de vista, requiere la escuela, llámese intercultural o no, del futuro. Muchas gracias y perdonen la extensión. Muchísimas gracias. Estamos pasado de tiempo, pero hay tantos puntos que retomar. Les quiero preguntar a quienes están acompañándonos si nos extendemos unos 20 minutos hasta las 6:30 acá, a las 4:30 de México, si el profesor tiene esa disposición para dejar algunos puntos de preguntas. Yo tengo un par de ideas que quizás a mí me resuenan muchísimo. La primera, este concepto de que somos adentro, habitan distintas identidades. Me acordaba de la frase de John Powell que dice que nuestras identidades se colocan en conflicto
y la identidad de la cual uno se identifique es la identidad que se siente amenazada. Entonces, en un contexto de amenaza, mi identidad de mujer, una sociedad machista, aparece esta identidad versus cuando cambio ese espacio. Entonces, ¿cuáles son las identidades que reclamamos dependiendo de nuestros contextos? Eso fue una idea que resoné mucho con usted. Y en otra, profesor, yo en mi rol hago clase a futuros profesores y usted en su última parte de presentación releva este rol de los profesores, ¿no? De estas personas que van a estar que gestionar. Y cuando hablaba y tensionaba esta mirada de decolonizar la escuela, decolonizar los contextos de aprendizaje, me preguntaba el trabajo interno que empezando por uno, ¿no? Indagando, reflexionando sobre tu propio colonizador interno y las capacidades para gestionar esos distintos saberes y formas de hacer, volviendo a esta mirada de la identidad y cuándo nos sentimos en amenaza. Esas son ideas para reflexionar. Me gustaría abrir el espacio, que ya vemos personas de distintas instituciones, de Perú, de Chile y de otros lugares que no logro identificar en este momento. Por favor, colegas, quien quiera tomar la palabra. Alberto López. Alberto, ¿quieres tomar el micrófono? A mí me llama mucho la atención estos temas y más por ciertas cosas que toca el profesor. Yo hice clases en una comunidad donde asistían alumnos de cultura otomí, pero eran desvalorizados y eran discriminados por todas estas cuestiones de no encajar dentro de los roles que se iban estableciendo socialmente. De hecho, en la mañana platicábamos un poco con el profesor Raúl esas cuestiones y yo mencionaba esta parte de cuando las culturas hegemónicas terminan dañando todos estos aspectos y complican la situación de no hacer visibles y desaparecer estas culturas que tienen su propia verdad y sus propios principios, pero que el atender o establecer nuevas cuestiones políticas, económicas, sociales, las hacen invisibles, generando una violencia autoepistémica hacia su formación o su incorporación a los medios sociales. Establecíamos también, esto me retoma que de las únicas culturas que se van salvando socialmente es, por ejemplo, la cultura guaraní, que es una de las lenguas más habladas en Latinoamérica, pero en el caso de México, el náhuatl, que es la segunda lengua más hablada después del español en México, va desapareciendo y perdiendo fuerza por estas cuestiones homogénicas, hegemónicas, que terminan desterritorializándolas. Si bien necesitamos poner un enfoque y ver qué es lo que está detrás de todas ellas, también viene esta parte de entender cómo salvaguardarlas de estas tendencias que van surgiendo y se van incorporando y también se van haciendo parte de. Muchas gracias, Alberto. Tomamos algunas, ¿verdad, Roxana? Sí, voy a dar el paso a Manuel y después a Roxana. Muchas gracias por la charla, Gunther, muy interesante. Aprecio mucho también de que usted haya instalado un marco teórico para hablar de interculturalidad que no esté arraigado solamente en pueblos originarios. Usted debe saber muy bien que en Chile la política intercultural es una política por accidente, no por voluntad realmente del Estado, es minoritaria, es simbólica y también tiene restricciones para poder dinamizarse en la gestión, como usted explicaba al final. Y bueno, mi pregunta para usted es si puede profundizar en cómo debemos entender comunidad y en este ejercicio que usted plantea, ¿verdad? Que está centrado en el profesor, también preguntarle si usted cree que la investigación educativa debería también descentrarse de la escuela. Eso también. Gracias. Gracias. Roxana, quizás después le damos la palabra al profesor y tomamos la segunda ronda. También soy Roxana de Tacna. Yo soy docente de una escuela intercultural bilingüe en donde las políticas de interculturalidad en Perú han hecho que se enseñe la lengua aymara en clases de 3 horas, ¿no? A la semana. Antes no había este horario en el salón de clases, pero surge algo muy interesante, que primero que la lengua aymara es una lengua oral, y se ha enfatizado mucho en la escritura. La escritura es más, ha sido inventada no propiamente por los aymaras.
¿no? Entonces, esta enseñanza en la escuela, en los alumnos, es recibida con gramática y lo que crea pues un cierto, podríamos decirlo así, rechazo al curso de lengua aymara, ¿no? Otra situación es que los alumnos son hispanohablantes, ellos hablan castellano. Y en el contexto tacneño no hay la necesidad de comunicarse en aymara, o sea, es una lengua que está siendo presentada a los alumnos a razón de que sus antepasados, digámoslo así, han llegado a la ciudad y se han instalado en cierta zona de la región. Entonces, esa es la situación en cuanto a la interculturalidad en la escuela peruana, ¿no? Que se está tomando a partir de la lengua, es una política que en la escuela se siente como la enseñanza de Aymara, tal como se enseña, por ejemplo, inglés. ¿No? En una escuela donde no hay el contexto, no hay una interacción en la lengua. O sea, es la lengua originaria, sin embargo, está en un contexto de extranjera en la ciudad. Esa es mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Roxana. Bien, no sé si tomamos una más, Marjorie, o Sí, Marjorie, y después intento responder, sí. Marjorie. Buenas tardes. Más que una pregunta, quería hacer un comentario y relevar la importancia de lo que mencionaba el profesor Gunther. Cuando aparece la inteligencia artificial y se cuestiona la continuidad de la profesión docente. Y él recalca algo que es muy importante en este sentido y dice que que el profesional docente debe ser encargado de entretejer estos saberes y culturas, ¿no? Porque la información está presente, pero en donde nosotros empezamos como ciudadanos globales a interactuar con estas culturas y a mediar como eso, como, no sé si unos conciliadores o como, no sé qué palabra podría usar para entre culturas y entre diversidades, ¿no? Esa era mi reflexión. Muchas gracias por estas reflexiones y comentarios y preguntas, me han gustado mucho. Para no liarme, voy a ir en el mismo, en el mismo orden, partiendo del comentario de Roxana. Sí, efectivamente, hay mucha diversidad intracultural y además incluso mucha diversidad intrapersonal. Por eso a veces me cuestiono si es idóneo el término intercultural, porque habla por una parte demasiado de cultura, cuando también entra clase social, género, religión, cosmovisión, etcétera, etcétera, y por otra parte, el utilizar el prefijo inter todavía sugiere como si esto ocurriera entre grupos, cuando realmente ocurre a menudo en mi interior. Sobre todo personas que migramos, cuando hemos migrado, ustedes lo habrán vivido en muchos casos, te transformas y te acuerdas que antes eras otro. Yo a veces tengo la sensación, sobre todo en los contextos mexicanos en los que trabajo, que me vuelvo cada vez más terriblemente alemán. O sea, por esta cuestión de lo propio, lo ajeno, la otredad, o sea, por lo menos soy más consciente de mis características diferentes a las de mi contexto de acogida, mucho más consciente aquí que en mi región de origen. Yo antes de salir de Alemania a México, de Alemania a México, yo no sabía que yo era lo que aquí en México llaman güero, o sea, de color de piel clara, porque todos en mi pueblo son de ese color de piel. Yo no sabía que era alto. Mi hermano es mucho más alto que yo, pero no, 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 tú eres el alto. Simplemente por la anatomía, ¿no? Entonces, son cosas que te das cuenta, no, pero es que son cosas internas que ahora me doy cuenta gracias a la diversidad y antes por default creía que yo soy el normal y el bicho raro es el resto. Cuando me doy cuenta cada vez más que el bicho raro soy yo. Y eso es parte de la adquisición de competencias interculturales, ¿no? Poder reírte de ti misma, de ti mismo, poder ironizar ciertas pautas culturales internalizadas que tú tienes, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Sí, y efectivamente, Roxana, creo que esto de redefinir el rol docente se dice fácilmente, pero es un proceso muy lento, a veces duele porque se trata de desaprender y de reaprender.
Y cuando trabajo en talleres con docentes en escuelas de magisterio aquí en México, hay una parte del grupo que dice muchas gracias, muy interesante, pero yo prefiero jubilarme a hacer eso, porque me cuestiona toda mi trayectoria de 30 años frente al grupo. Que sí, que tal vez no haya sido el docente constructivista ideal, pero me ha funcionado en los contextos en los que yo vivo. Y ahora desaprender esto no quiero, pero me recuerda también un poco, ¿se acuerdan cuando comenzó la pandemia? Por lo menos en mi universidad hubo un grupo de colegas, queridas colegas, que se jubilaron porque dijeron, yo al Zoom no le entro. Para mí eso no es docencia. Entonces mejor me jubilo y ustedes invéntense la escuela del siglo XXI, pero ya sin mí, ¿no? Creo que hay que, con humildad, y separa esas decisiones. Pero yo tengo la experiencia de que hay un gran grupo, una gran mayoría de jóvenes que están accediendo ahora a la docencia y que saben que la docencia tiene que cambiar y que ellos tienen que cambiar. Y eso me da mucha esperanza, porque son gente que quieren experimentar con algo nuevo y no vienen con estos aires de maestro sábelo todo con los que a nuestra generación nos han formado, que nos decían, ojo, ojo con mostrarle al estudiantado que tú no sabes algo. Si alguien te pregunta una cosa rara, y hoy en día con mucho gusto les puedo decir, con mucha calma, les puedo decir, no lo sé, pero juntos lo vamos a buscar y vamos a ver cuál es la información más fidedigna, ¿no? Entonces, creo que ahí hay desaprendizajes que son dolorosos. Y por eso tenemos que ser respetuosos con los ritmos y procesos de cambio que no van a ser de la noche a la mañana. Si la colonialidad duró por lo menos 500 años, para descolonizarnos no es tan fácil como algunos autores así se dicen que hablan del giro decolonial y ya, a partir de mañana ya no hay colonialidad. No, mucha gente nos hemos socializado en la colonialidad. La colonialidad también es comodidad, la colonialidad también son privilegios y eso no se abandona de la noche a la mañana, ¿no? Alberto, sí, tienes toda la razón precisamente por la experiencia que tú comentas con la cultura otomí, con el fenómeno de una lengua tan importante y tan frecuentemente hablada como el náhuatl en peligro de desaparición, efectivamente, precisamente por eso necesitamos trabajar hacia arriba, en el sentido de que los enfoques interculturales no pueden quedarse en las víctimas. Tiene que llegar a los verdugos, perdonen la terminología, ¿no? Pero tienes que trabajar sobre competencias interculturales y sobre antirracismo hacia arriba, hacia los grupos portadores históricamente de privilegios. ¿Por qué? Porque el grupo portador de privilegios en cualquier sociedad no es consciente de sus privilegios, cree que son méritos. Y esto es lo que hay que deconstruir y hay que trabajar y hay que contextualizar. Y hay procesos muy interesantes y muy importantes trabajando con clases sociales privilegiadas en relación a procesos de exclusión histórica, de colonialidad, ¿no? Entonces, no huyamos eh, de el trabajo pedagógico también con las escuelas de élite, con las escuelas particulares, que requieren, por supuesto, también competencias interculturales, interclase o como queramos llamarla. En el caso del náhuatl, por ejemplo, Alberto, estamos teniendo mucho éxito revirtiendo procesos de desaparición de la lengua con jóvenes universitarios hoy en día utilizando el rap, que no es una música que me guste mucho, pero que es muy exitosa para expresar en lengua náhuatl cultura juvenil, mundo de vida juvenil. Y entonces, al poder hacerlo en náhuatl, se convierte en un capital cultural, que suena, como dirían aquí en México, más chido que hacerlo en castellano o castellano-inglés, este Spanglish que es muy usual en el rap, ¿no? Pero que un Spanglish con un añadido de náhuatl o de otra lengua originaria es algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, y además le da voz a actores raperas que no han sido escuchadas antes, ¿no? Eso solo como un ejemplo, ¿no? Sí, precisamente por esto, Manuel, coincido completamente contigo que la interculturalidad tiene que ir más allá de lo indígena, incluso por defender a los derechos de los pueblos originarios, porque ofrecer educación intercultural bilingüe para únicamente indígenas es
parte de la tradición de la estigmatización. Ellos tienen los problemas con la interculturalidad. Mentira. ¿Quién necesita más interculturalidad? ¿Quién necesita más competencias interculturales si los pueblos originarios tienen competencias necesariamente desde hace 500 años de cómo tratar con el Winca? Esas competencias ya las tienen, de lo contrario ya no existirían. Pero el Winca es el que no tiene esas competencias, ¿no? Entonces, por eso hay que trabajar hacia esas otras esferas, ¿no? En cuanto a tu pregunta, efectivamente, la idea de comunidad que utilizamos en educación intercultural no es una idea esencializada de comunidad rural, indígena, armónica, el loft, etcétera, ahí en la cordillera, no. Comunidad, y creo que en la pandemia lo hemos vuelto a aprender, comunidad es una forma de vida basada en el cuidado mutuo. Y nada más, como mínima definición. Y esa forma de vida la habíamos perdido con políticas neoliberales, individualizantes, meritocráticas, donde tú tienes que ser competitivo para sobresalir sobre el demás. Y de repente nos damos cuenta que si no cuidamos a mi vecina y a mi vecino, nos podemos volver a contagiar todos. O sea, la pandemia como metáfora de la necesidad de lazos comunitarios, pero lazos comunitarios que no tienen que ser siempre los mismos, porque hay comunidades cara a cara, más tradicionales, podríamos decir. Hay comunidades de aquellas donde todo el mundo se saluda en la calle y entre paréntesis se sabe el chisme de todo el mundo personalmente, pero también hay comunidades de nuevo cuño, comunidades electivas, comunidades basadas en relaciones intergeneracionales que ya no son de parentesco. Esta idea de entre jóvenes y viejos vivir juntos, envejecer juntos, esos procesos que se están dando muy interesantes ahora en la pospandemia, en la España despoblada, donde de repente aparecen jóvenes hippies en las comunidades donde ya no había niños, ya no había jóvenes, porque todo el mundo se había alargado. Entonces pensemos en comunidad como una forma de vida, un mundo de vida específico donde no es únicamente importante el individuo, sino la relación entre. Y eso incluye nuevas constelaciones familiares, post-patriarcales o como queramos llamarlas. Y por eso tenemos que trabajar desde la escuela intercultural con todo tipo de comunidad, incluyendo una comunidad patriarcal de una cultura inmigrada como la magrebí en España, etcétera. O sea, no es nuestra la elección de las comunidades con las cuales trabajar. Y sabemos que tenemos comunidades con las que nos identificamos más y otras con las que nos identificamos menos. Y si son testigos de Jehová, voy a trabajar con esa comunidad, ¿no? No es una elección mía, ¿no? Y precisamente por eso tienes toda la razón, el trabajo entre escuela y comunidad genera puentes y genera aprendizajes mutuos, interaprendizajes. Y eso hace que la escuela pierda el monopolio de la educación. Nunca lo ha tenido, pero lo ha reclamado siempre. La escuela no es la única esfera de aprendizaje. Fue tan triste, no sé cómo fue en Chile, pero en México cuando reabrieron las escuelas, lo primero que hizo el Ministerio de Educación es hacer diagnósticos de aprendizajes perdidos para saber cuánto rezago hay. Lógica productivista al máximo, ¿no? ¿Por qué no preguntaron a la niñez y qué sí aprendiste? Distinto a lo que aprendes en la escuela. Una cosa, por ejemplo, muy perversa que dice mucho sobre la institución escolar, en varias regiones plurilingües de México, con el cierre de la escuela y la obligación de padres y madres de volver a trabajar, pero dejando sus hijos en casa, con la escuela cerrada, abuelas y abuelos entraron al quite, como dicen aquí, y de repente en esas regiones, las niñas y los niños, ya completamente castellanizados, tuvieron que regresar a su lengua materna, la lengua de sus abuelos, para poder comunicarse. Y de repente ya no son solo recordantes del náhuatl, sino que comienzan a volver a ser hablantes. Entonces, solo esa experiencia nos muestra el nefasto impacto que ha tenido la escolarización monolingüe en castellano y lo fácil que se puede revertir cerrando, entre comillas, ese tipo de escuela castellanizadora. Entonces, es algo que nos debe hacer pensar y reconocer claramente que la pedagogía, la enseñanza, el aprendizaje no es una casa con 4 muros.
no es una institución escolar fija, sino que la pedagogía es una relación entre seres humanos. Y esa relación puede centrarse en una institución escolar, puede centrarse en una constelación intergeneracional o en un aspecto comunitario, por ejemplo, de roles en la comunidad, ¿no? Entonces, eso hay que aprovecharlo mucho más con esta idea no esencializadora de la comunidad. La comunidad puede ser urbana, la comunidad puede ser transnacional, las comunidades migrantes nos lo demuestran. En México, en ninguno de los pueblos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, puede haber fiesta patronal sin las aportaciones de las comunidades transnacionales. Algunas vuelven año con año a la fiesta, otras comunidades no vuelven, pero mandan recursos para que se pueda financiar la fiesta. Esos son lazos comunitarios a distancia, pero es una forma de comunidad desterritorializada, si se quiere, pero que mantiene esos lazos, ¿no? Eso me parece como un punto de partida y un recurso pedagógico muy importante. Roxana Carolina, de Tacna del Perú, comentaba sobre la enseñanza del Aymara. Algo muy parecido está pasando en otras partes de América Latina. Desgraciadamente, confundimos el uso y la normalización de las lenguas originarias en regresar al molde europeo, escriturizar, estandarizar, literalizar, gramaticalizar e imponer eso. Y al final de todo eso, tú lo habrás visto, es tan aburrido aprender gramática del latín que aprender gramática del aymara. ¿Por qué? Porque se aprende de forma descontextualizada. Del aymara, el punto de partida siempre tiene que ser la oralidad, como lo son en muchas otras lenguas. Y sí, el aymara se puede escriturizar como cualquier otra lengua, pero ¿cuándo, por qué y sobre todo por quiénes? Y desgraciadamente, en nuestro continente, quienes más han escriturizado las lenguas originarias desde 1492 hasta ahora son actores colonizadores externos, misioneros franciscanos, eh, escuela lingüística de verano, estos misioneros protestantes actuales o intelectuales indígenas urbanizados que desde la ciudad se inventan una variante escrita de la lengua originaria que nadie está reclamando en la comunidad. Entonces, ahí hay muchas relaciones desiguales de poder y la solución sería desde abajo preguntar qué quieres volver escrito y qué quieres mantener oral. En nuestra universidad intercultural lo que hacemos con estudiantes cuando llegan en primer semestre, hacemos ejercicios, conversatorios interdialectales, lo llamamos entre distintas variantes del náhuatl, que a veces se entienden, otras veces no, para ver si hay posibilidad de comunicarse oralmente y después quien quiera comienza a escriturizar hasta donde quiera, pero además no imponiendo una forma de escritura o un alfabeto, sino escribir como puedas, porque lo mismo pasó así con el castellano, que es el latín vulgar en la península ibérica, y así comenzó con mi propia lengua, el alemán, que era una lengua oral campesina y que a partir de Lutero comenzó a ser escriturizada con otros fines. Pero entonces reconozcamos que ahí hay diferentes intereses y la lengua oral no es menos valiosa que la lengua escrita. Son otras formas de comunicación y otros objetivos y otros contextos de comunicación. Pero no tienes por qué rechazar una para privilegiar otra. Eso me parece muy importante. Y por último, Marjorie, sí, lo de la inteligencia artificial que ahora a medio profesorado del mundo asusta, creo que a finales del siglo XXI vamos a reírnos, bueno, nosotros que no vamos a estar, pero nuestros hijos, nietas, van a reírse mucho, porque creo que ChatGPT y todo esto tiene una gran ventaja. Nos muestra lo que es superfluo de lo que pedimos que se redacte. ¿Recuerdan cuando comenzaron los programas disque de autoplagio o de programas de medición de plagio, similitudes, etcétera? ¿Y dónde veíamos que nuestros estudiantes plagiaban? No plagian en la parte testimonial, biográfica propia. Plagian en el capítulo teórico, en el capítulo de contextualización, que mi comunidad está a tal altura, limitando con, eso lo plagian. ¿Por qué? Porque no les da sentido. No es lo suyo, no es lo propio.
Y lo mismo va a pasar con el ChatGPT, con la inteligencia artificial. Cosa que se pueda generar por inteligencia artificial, tal vez no sea el tipo de texto que requerimos, que sea personalísimo, que dé sentido, testimonial, biográfico, autobiográfico o autoetnográfico. Entonces, a menudo este tipo de programas nos ayuda, a posteriori, a veces con la distancia histórica, nos ayuda a darnos cuenta que el problema no era el plagio. El problema era que yo le pedía cosas a mis estudiantes, les llevaba a plagiar porque no les gusta, porque no lo entienden, porque les aburre. Entonces, por eso creo que podemos, a partir de la colaboración con este tipo de inteligencia artificial, robustecer y redefinir el papel del docente, de la docente del siglo XXI. E insisto, tú lo decías, nuestro papel no es el de transmitir conocimiento. Nuestro papel es como el laudimbre, es el de entretejer distintos tipos de conocimiento. Y un tipo de fuente será ChatGPT y el Internet y el Google, etcétera, y otro tipo de conocimiento será la narración de la abuela, será la observación de la crianza en campo, será un testimonio de una vivencia. Y eso lo vamos entretejiendo, lo vamos complejizando, lo vamos reflexionando. Y ese tipo de reflexión híbrida de puente no la puede hacer una inteligencia artificial. De la misma forma que la inteligencia artificial no muestra sensibilidad, no muestra sentimiento, no sabe de ironía, es muy difícil para la inteligencia artificial, ironía, humor, etcétera. Entonces apostémosle y nos va a ayudar a redescubrir todo aquello que hemos menospreciado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Muchas gracias por sus preguntas y comentarios muy relevantes. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Hay varias personas me han preguntado si puedo mandarles la grabación de su presentación porque nos deja con muchos temas. Yo quiero volver a revisar ese texto, particularmente de este Claro. modelo de profesor, y por su generosidad intelectual y por aceptar esta invitación a participar en este ciclo de seminarios. Como le contaba, somos un núcleo de personas que están en distintas partes, que nos estamos preguntando los significados de la educación intercultural, problematizando porque sabemos que no es un concepto fácil, no hay que idealizarlo, sino que trae tensión y esas tensiones las queremos enfrentar sí, con honestidad y haciendo los cuestionamientos partiendo de adentro, ¿no? Así que con esto nos despedimos, les damos la gracia a todos que nos han acompañado esta tarde y nos vemos en un par de semanas en otra sesión del núcleo con Luz Baloyes. Muchas gracias. Y muy Muchas buenas. gracias, buenas Muchas tardes. gracias, profesor. Gracias a ustedes. Muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, luego. que estén muy bien.